para que su palabra pueda ser bien recibida en nuestro corazón, y así como dice la Escritura, que la palabra que se entiende es la que lleva mucho fruto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren dar bastante fruto? Entonces el entendimiento es crucial para que demos fruto en abundancia. Entonces eso le vamos a pedir al Señor, que nos dé entendimiento para recibir su palabra. Oramos juntos. Bendito Dios, muchas gracias. Te damos nuevamente por todo lo que has estado haciendo con tu pueblo en esta casa espiritual, en este lugar, Señor, que tú has levantado, Señor bendito. Te pedimos en el nombre de Jesús que así como ha venido tu palabra, Señor, anunciándonos lluvia temprana, lluvia tardía, Señor, ese ciclo, Padre bendito, de bendición se pueda cumplir en tu pueblo. Que así como al principio ha venido la bendición, que al final también la bendición pueda ser sellada, Padre bendito, en nuestro corazón. Danos entendimiento, sabiduría para recibir tu palabra, Padre bendito. Abre nuestro corazón, abre las Escrituras, abre nuestra mente, Señor, para que podamos ser edificados, bendecidos y ministrados a través de tu palabra, la cual sabemos que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede darle un aplauso al Señor y sentarse, por favor. Yo voy a ir un poquito casi que directo al punto que el Señor ha puesto en mi corazón tratar en esta oportunidad. Y yo quisiera comenzar leyéndole en el Evangelio de San Lucas. Si usted pues desea acompañarme con su Biblia, o si no sé si los hermanos van a proyectar acá. En este momento yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo número 1. Dice la bendita palabra del Señor: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Bueno, mire, hay dos cosas que yo quisiera resaltar de este versículo. Número uno es de que el versículo empieza diciendo: aconteció que estando Jesús orando. Esto es muy importante, porque definitivamente que el Señor Jesucristo ha sido y será el mejor maestro que ha existido durante todos los tiempos. No sé cuántos están de acuerdo. Y que además de ser maestro, porque así fue conocido en Israel como un gran maestro, nosotros sabemos que es el Hijo de Dios y que es realmente Dios mismo, ¿verdad? En esa persona gloriosa del Hijo. Sin embargo, a mí me llama la atención que a pesar de tener él tantos atributos, considerando que todo su ministerio fue desarrollado en el poder del Espíritu Santo, todo lo que él hacía, cada actividad que él tenía, pues precisamente era desarrollada en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de Jesús en la tierra, aprendemos muchas cosas de él, y una de ellas es de que él tuvo una vida constante de oración. Hay pasajes de la Escritura que nos muestran, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo iba a elegir a los 12 apóstoles, dice la Escritura que pasó orando toda una noche y que hasta el amanecer él terminó de orar, y entonces llamó a sus discípulos y empezó a elegir a quienes iban a ser llamados apóstoles. Entonces, Dios mismo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el ungido del Padre, cumpliendo su misión en la tierra, teniendo una comunión directa con el Padre a través de la oración, pero dejándonos ver que en algunos momentos él utilizó noches enteras de oración. Y en algunos momentos podemos ver también que la Escritura nos enseña que antes de que amaneciera el Señor Jesucristo estaba orando. Entonces, número uno, el primer aspecto que quiero resaltar es que Jesús, estando en su ministerio terrenal,
fue un hombre de oración. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ok. Ahora, los discípulos de Cristo Jesús vieron que él constantemente oraba, pero no solamente se dieron cuenta de que él oraba, sino que ellos veían que la oración que él hacía era efectiva. Y entonces, en algún momento como este que leímos, cuando vieron que él estaba orando, esperaron el momento para que él terminara de orar. Y entonces uno de sus discípulos se acerca a él y le dice: enséñanos a orar. Mire, esto es parte de lo que yo quiero platicar en esta oportunidad. Y es que nosotros le deberíamos de pedir al Señor que nos enseñe a orar. Ahora, el hecho de que aquel discípulo, en representación de sus compañeros, estuviera diciendo: enséñanos a orar, él estaba dejando entrever de que ellos no sabían orar. Entonces, mire, para poder aprender nosotros a orar, ¿cuántos quieren aprender a orar? Lo primero que tenemos que reconocer es que no sabemos orar. Y perdone si esto le pareciera quizás hasta ofensivo. ¿Cómo me viene a decir, hermano pastor, que yo no sé orar si yo tengo 40, 30, 20 años en el evangelio? Por supuesto que sé orar. Ahora, como la palabra del Señor es nuestra base y nuestro fundamento, yo quiero que me acompañen a la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo número 8 y versículo 26, siempre siguiendo en la versión de las Américas. Yo quiero que consideremos que en este momento es el apóstol Pablo quien está escribiendo. Un apóstol reconocido, quien fue conocido como el perito arquitecto de la iglesia. Y mire lo que él dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo quiero llamar su atención que el apóstol Pablo se incluye dentro del grupo cuando dice: no sabemos orar. Entonces, mire, el apóstol Pablo está reconociendo que él en ese momento no ha alcanzado la plenitud del conocimiento en cuanto a lo que es la oración. Y entonces él dice: nosotros sí oramos. Nosotros, algunas versiones no dicen orar, sino dicen pedir. En otras palabras, no sabemos pedir como conviene o como debiéramos pedir. Y quisiera leerle un verso más, porque yo creo que, como dice un dicho popular, a dos puyas no hay toro valiente, ¿verdad? Si ya por lo menos encontramos unos 3 o 4 versículos en donde la palabra claramente nos dice que no sabemos orar, al final vamos a tener que aceptar que no sabemos orar. Amén. Pero con el propósito no de salir de este lugar sintiéndonos ignorantes, sino que entendiendo que el primer paso para aprender a orar es reconocer que no sabemos hacerlo. Y entonces vamos a salir de este lugar con el pensamiento, con el sentimiento en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que el Espíritu Santo nos va a enseñar a orar y nos va a enseñar a pedir como conviene. Amén. Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. En este momento voy a utilizar la versión de la Reina Valera 1960. Capítulo 4 versículos 2 y 3 dice la escritura: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Esta es la parte que quiero resaltar del primer versículo, bueno, de estos versos. Dice: pero no tenéis lo que deseáis, número 1, porque no pedís. Y número 2 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, mire, aquí el apóstol está diciendo dos cosas interesantes. Número 1, que hay un grupo de cristianos creyentes, hijos de Dios,
que no tienen porque nunca piden. Es decir, que no pedir, si nosotros consideramos que el pedir es parte de la oración, está diciendo que hay muchos que no obtienen o no tienen lo que desean porque nunca lo piden. Pero hay otro grupo que sí piden, es decir, que sí oran, pero que tampoco reciben, porque piden, pero piden mal. Entonces no se trata solamente de orar, no se trata solamente de pedir, sino que tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a orar. Entonces mire, hoy, aunque el tiempo yo sé que no será suficiente para agotar el tema tan hermoso de lo que es la oración, yo quisiera mostrarle con la ayuda del Espíritu Santo un enfoque, una parte importante de la oración que muchas veces nosotros no hemos considerado o no hemos tomado en cuenta. Amén. Bueno, yo no sé si lo convencí de que necesitamos aprender a orar. Bueno, ya lo convencí, gracias al Señor. Ya llevo un punto a favor. Ahora, yo quisiera leerle una escritura que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 9. Y este versículo lo tomé solamente como ejemplo para considerar que esta es una de las formas como nosotros oramos, o es una de las formas como nosotros utilizamos la oración, y está bien. Pero yo le quiero enseñar algo aparte de esto que el Señor me permitió ver en la escritura, que se va a convertir en un arma poderosa para el pueblo de Dios. Ahí va a ver. Dice esta escritura, y quiero enfatizar, aquí estoy leyendo la Biblia de las Américas, perdón que esté intercambiando estas dos versiones, pero nos ayuda mucho la traducción para el enfoque que yo quiero transmitirle en esta mañana. Este versículo comienza diciendo así: si viene mal sobre vosotros. Yo quiero parar un momentito acá y quiero hablarle un poco del contexto. Esta oración o este pasaje que está citando en este momento el rey Josafat tiene su contexto en el momento cuando Salomón dedicó la casa que había edificado para el Señor. Cuando él dedicó la casa, hizo una oración prolongada, que parte de ella, porque considero que fue resumida y sintetizada la oración que está descrita en la palabra, la oración que hizo Salomón al respecto de la casa de Dios. Pero parte de esa oración era esto, que él consideró que en algún momento podría ser metido el pueblo de Dios en una aflicción extrema, aún considerando que aquel pueblo podría ser expatriado y ser llevado lejos de Jerusalén. Y entonces Salomón le pidió al Señor, dentro de muchas cosas, que cuando aquel pueblo que hubiera sido expatriado y que hubiera venido la calamidad, la ruina, la tragedia, si ellos se volvían hacia esa casa y estando a distancia miraban hacia Jerusalén y ellos oraban delante del Señor, que el Señor escuchara la oración de su pueblo. Y entonces el Señor sí le dio una respuesta a Salomón, y es aquel versículo tan famoso, tan lindo, en el cual el Señor le dice a Salomón su siervo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare. Fíjese qué interesante. Primero, si se humillan y luego oran y se apartan de sus malos caminos y buscan mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, yo quiero que usted considere que en el capítulo 20 que estamos leyendo del segundo libro de Crónicas, Josafat y el pueblo de Dios están metidos en un grave problema. Y es de que hay una amenaza de que hay tres reyes que han hecho una asociación y han juntado una multitud para venir en contra del pueblo de Dios. Y entonces le dan aviso a Josafat y le dicen: del otro lado del río viene una gran multitud. Y entonces aquel hombre tiene temor, dice la escritura, y empieza a orar al Señor, y llega a citar este pasaje y le dice al Señor en su oración: si viene el mal sobre nosotros, es decir, en otras palabras, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti,
porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Entonces mire, yo quiero que consideremos, según este versículo, que la oración es un recurso que generalmente utilizamos cuando estamos en medio de la angustia. Y eso es válido, porque realmente el Señor le dijo al profeta, por boca del profeta Jeremías, dice la escritura: clámame a mí y yo te responderé. Pero generalmente el clamor, la súplica, el gemir viene cuando estamos en los momentos de tribulación, de angustia, de aflicción, de dolor, etcétera. Y casi siempre, hermano, cuando estamos metidos en una prueba de esa naturaleza, espero yo en Dios que recurramos a ese refugio llamado oración, y que ahí podamos clamar, llorar, suplicar delante del Señor, teniendo en nuestro corazón la certeza de que nuestro clamor llegará delante del Señor y que Él oirá nuestra oración y enviará respuesta a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, yo veo esta forma de orar, que es válida, permitida, como un recurso que nosotros utilizamos como una medicina curativa. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos alguna vez acá han visitado a un médico terrenal? ¿Me levanta su manito? ¿Cuántos alguna vez han ido a alguna clínica para ser atendidos por un médico? Ok. ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue que usted consideró necesario visitar a un médico? ¿Porque se sentía mal? ¿Porque estaba enfermo o enferma? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y cuántos en el ámbito terrenal visitamos a un médico cuando nos sentimos bien? ¿Sabe por qué no lo hacemos? De hecho, debiéramos hacerlo. No lo hacemos porque nosotros, por cultura quizás, no somos previsores. Es decir, nosotros no buscamos prevenir el mal, sino que generalmente estamos acostumbrados a atacar el mal. Es decir, cuando el mal está en nosotros, consideramos incluso emergencia. Hay que visitar a un doctor. Mire, le voy a hacer una pregunta. No lo voy a incomodar en este momento, pero mire, ¿cuándo visita usted a un dentista o un odontólogo? Generalmente cuando usted siente que hay una muela que le está causando tal dolor, ya probó a tomar Panadol, analgésicos, lo que sea, trató de aliviarse usted por sus propios medios, pero cuando se dio cuenta que ya no podía más, usted dijo: es necesario que haga una cita con el médico. Y entonces el dolor le obligó a buscar ayuda. Y eso lamentablemente es lo que a veces nos sucede en lo espiritual. Esperamos el dolor para buscar ayuda. Esperamos la aflicción para recordarnos que tenemos que orar y pedirle ayuda al Padre. Y eso le está sucediendo a Josafat en este momento, porque la escritura sí muestra que en ese momento él congregó a todo Judá en Jerusalén, hicieron ayuno, oraron delante del Señor, pidieron misericordia, y ciertamente Dios, que es tan bueno, envió a un profeta enviándoles una promesa, diciéndoles: esta batalla no es vuestra, sino que es del Señor. No tendréis necesidad de pelear en esta ocasión, sino que el Señor peleará por vosotros. Y ciertamente hubo una gran victoria, pero antes de esa victoria hubo una calamidad, hubo una tragedia, hubo sufrimiento. Entonces mire, si nosotros previniéramos el mal, es decir, por ejemplo, si usted ahora que se siente bien decidiera visitar un médico para hacerse un chequeo general, es muy probable que aquel médico pudiera detectar a tiempo algo que dentro de un año podría ser algo grave. Y al detectarlo le podría decir: usted vino a tiempo, porque ahorita ese mal es incipiente, está comenzando y es muy sencillo atacarlo.
Pero si hubiéramos esperado un año más, este mal se hubiera desarrollado y quizás hubiera traído daños letales. Entonces se pueden evitar males. Mire, aquí sobre la tierra, terrenalmente hablando, ¿cree usted que se pueden evitar males? Se pueden evitar por medio de la prevención. Entonces mire, yo le quiero enseñar con la ayuda del Señor en esta mañana que la oración no es solamente un recurso curativo. Lo es ciertamente. La oración trae sanidad, trae salvación, trae liberación, trae vida, trae muchas cosas lindas, pero no es solamente un recurso para sanarnos, sino que yo creo que la oración es un recurso valioso para prevenir males. No es solamente una medicina curativa, sino que es también una medicina preventiva. Entonces mire, si nosotros oramos, podemos prevenir el mal. Claro, podría ser que para alguno en este momento esta palabra quizás llegó un poco tarde, porque me podría decir: hermano, pero fíjese que yo ya estoy en medio del mal. Yo ya estoy en medio de los tunazos o de los problemas o de los clavos o de las circunstancias adversas. Entonces, ¿qué hago? Pues utiliza la oración como recurso curativo, ya que si ya vino el mal, pues ahora hay que orar para que el Señor te saque de ese problema. Pero si tú estás alejado del mal en este momento, estás en bonanza, estás en paz, estás en holgura, estás en abundancia, estás en salud, no tienes problemas, hoy puedes considerar que sí necesitas orar. Entonces mire, cuando tú estás en problemas, vas a necesitar orar, definitivamente. Pero cuando no estés en problemas, también vas a necesitar orar. Y es por eso entonces la razón del por qué la Escritura dice que nosotros tenemos que orar sin detenernos, sin cesar. Tenemos que persistir en la oración, porque sea que nos sirva para sacarnos de una situación, nos puede servir también para evitar que esa situación llegue. Amén. Entonces yo de eso le quiero hablar en esta oportunidad. Y yo sí le puse un nombre a la enseñanza, y tal vez le va a sonar un poco curioso, porque es un tema o un nombre de una película que viene ahorita recientemente, creo yo. Yo le puse a esta enseñanza como nombre: líbranos del mal. Pero no vaya a pensar que es por esa película, sino que realmente porque es una expresión bíblica. Es decir, es parte de una oración el hecho de que nosotros le digamos al Señor: líbranos del mal. Pero mire, no es lo mismo pedirle al Señor que nos libre en medio de, a que nos libre de. No sé si nota la diferencia, pero no es lo mismo decirle: Señor, estoy en medio del mal, o el mal está en medio de mí, a que yo pueda visualizar que el mal está lejano y que yo le pueda decir: Señor, que ese mal que está lejos no se acerque a mí, líbrame de ese mal. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 46, Biblia del año 60, si usted me acompaña. Dice la Escritura: y les dijo, aquí está hablando del Señor Jesús: ¿por qué dormís? En el momento que le está hablando a sus apóstoles: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces mire, medicina preventiva. Aquí podríamos hablar de la medicina curativa, es decir, quien ya entró en la tentación, ya no puede pedir que no venga la tentación. Puede pedirle al Señor que lo saque bien librado de esa tentación y que esa tentación no lo vaya a botar. Pero aquí no había venido la tentación, iba a venir. Y entonces viene el Señor y les dice: si ustedes oran, van a evitar entrar en tentación. En otras palabras, no van a ser tentados. Mire, esto es importante, porque mire, la Biblia dice ciertamente que nosotros somos tentados a causa de nuestra concupiscencia. Dice la Escritura, ¿verdad?
que Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es decir, que como que nosotros tuviéramos un receptor o algo que en algún momento atrae al tentador. La tentación no es el mismo pecado, porque es la tentación la que en su momento va a engendrar al pecado, y el pecado a su vez a la muerte. Pero miren, quiere decir que si no viene la tentación, entonces tampoco vendrá el pecado. Y si no viene el pecado, tampoco vendrá la muerte. Entonces todo tiene un inicio y es una secuencia, y todo comienza con una tentación. Entonces lo que el Señor está diciendo es: oren para no entrar en tentación. No está diciendo oren para vencer la tentación. Yo creo que hay que orar para vencer la tentación cuando uno ya está siendo tentado. Mire, si alguno de los que estamos en este lugar estamos ya siendo tentados en este instante, en este momento, puede ser en el trabajo, en la escuela, universidad, colegio, etcétera. Si tú ya estás siendo tentado por algo, si hay un pecado que te está codiciando, que te está provocando, que te está seduciendo, tienes que orar en medio de la tentación y decir: Señor, guárdame de esta tentación, no permitas que yo vaya a pecar contra ti. Pero si no estamos siendo tentados ahora, podemos orar para no entrar en tentación. La tentación es cardíaca. No vaya a pensar que la tentación es un deseo así suave, tranquilo de algo. No, la tentación es algo que mortifica, que quiere controlar en algún momento nuestros sentidos, que quiere provocar, obligar a que hagamos algo, y no es sencillo resistir a la tentación. Pero si oras, puedes evitar entrar en tentación. Ahora, entonces eso es medicina preventiva. Pero mire, en el verso 40, 6 versos antes de este, me llama la atención que el Señor aparentemente les está diciendo lo mismo, pero no es lo mismo. A ver por qué. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Yo no sé si usted nota la diferencia en los dos versículos que acabamos de leer. El primero que yo le leí, el verso 46, según la Reina Valera 60, orad para no entrar en tentación. Pero siempre en la Reina Valera 60, el verso 40 dice: orad que no entréis. Entonces mire, yo entiendo que en algún momento, según el verso 46, está diciendo que si nosotros nos mantenemos en oración, no vamos a entrar en tentación. Pero en el versículo 40 es específico cuando dice: oremos que no entremos. Es decir, que oremos específicamente por eso. Por eso mire, yo le empecé leyendo el primer versículo que decía: enséñanos a orar. En otras palabras, dinos qué es lo que nosotros debemos de pedir, porque algunas veces podríamos estar pidiendo algo que no debiéramos pedir. Y quizás hemos dejado de pedir lo que deberíamos de estar pidiendo constantemente. Entonces mire, algo que nosotros tenemos que pedir muy específicamente en nuestra oración es: Señor, yo no quiero entrar en tentación, porque yo no quiero pecar, porque yo no quiero fallarte, porque yo no quiero caer en pecado. Yo quiero agradarte, Señor. Y mire, hay argumentos bíblicos, porque la Escritura dice que el Señor sabe librar de tentación al que es piadoso. Quiere decir que una persona piadosa, cuando el tentador se está acercando, aun cuando la persona quizás tenga concupiscencia, el Señor lo aparta de la tentación, y esa persona no es tentada. Y mire, si uno no es tentado, uno no va a pecar. ¿Cuántos quisieran dejar de pecar? ¿Quién no quisiera dejar de pecar? Entonces, para que se vaya el pecado, que se vaya la tentación. Pero para que se vaya la tentación hay que orar que no entremos en tentación. Amén. Bueno, Evangelio de San Mateo,
según la Reina Valera 1960, Mateo capítulo 6, versículo 13. Y aquí es el versículo que de alguna manera pues yo quiero utilizar como base del por qué yo le titulé esta enseñanza, líbranos del mal. Porque resulta que cuando los apóstoles le están diciendo al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, viene el Señor Jesucristo y les dice, cuando oren, oren de esta manera. Y entonces el Señor les enseña la oración tan popular, tan conocida por nosotros y el mundo entero, como la oración del Padre Nuestro. Ahora, el Señor no estaba diciendo de que nosotros al orar estemos repitiendo el Padre Nuestro constantemente, porque la Escritura dice que no tenemos que utilizar vanas repeticiones, ciertamente, pero sí está diciendo que la oración del Padre Nuestro es una estructura espiritual que nos va a enseñar todas las cosas que deberíamos de incluir dentro de la oración. Y entonces llega al versículo 13 y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces yo quiero enfatizar, ya hablé de la tentación, yo quiero enfatizar de esta parte: líbranos del mal. Mire, hermano, ahí va a ver que esto es algo bien tremendo, porque a veces, hermano, yo por lo menos a mí me ha pasado, perdone si a usted no le pasó, tal vez este mensaje es para mí, pero a veces a mí me ha pasado de que cuando llega el mal, y ahorita vamos a hablar, porque aquí surge una pregunta, una gran interrogante: ¿y qué es el mal? Ahorita vamos a platicar de eso. Es decir, generalmente cuando ha llegado el mal, ese mal pudo haber venido por medio de una enfermedad, por medio de una crisis económica, por medio de un problema familiar, por medio quizás de la rebelión de un hijo. De muchas maneras pudo haber llegado ese mal, pero generalmente, y mire, y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está metido en un valle, en un desierto, a veces es tan sencillo orar. A veces es tan fácil llorar delante del Señor en su presencia, porque nuestro corazón, nuestra alma se vuelve más sensible, más sencillo, más dócil, y entonces es más fácil clamar, es más fácil gemir, porque hay una gran necesidad. Y ciertamente, como le decía, Dios es bueno, Dios se compadece de nuestra necesidad, oye nuestro clamor y nos auxilia en medio de la necesidad. Pero yo le quiero hoy enseñar algo que podría, si lo logramos capturar, si lo logramos agarrar, creer, entender y vivir, podría cambiar nuestro destino en la tierra. Podría cambiar nuestro futuro en la tierra. Podría cambiar la forma como hemos estado viviendo. Podría trastocar, hermano, la tendencia que lleva nuestra vida. Porque nosotros le podríamos decir al Señor, como dijo el Señor Jesucristo, que debíamos orar diciendo: líbranos del mal. Es decir, Señor, antes de que el mal se acerque, antes de que el mal se aparezca, antes de que el mal toque a mi puerta, yo desde antes, anticipadamente, como un cristiano previsor y prudente, te pido: líbrame de ese mal. Y yo le puedo asegurar, y le voy a leer versículos en la Escritura, que ese mal que ya podía venir acercándose se puede detener y se puede alejar. Hay ejemplos en la Escritura impresionantes, hermano. Lugares en donde estaba decretado el mal. Mire, usted se recuerda que Jonás fue enviado a Nínive a dar un mensaje bien alentador, ¿verdad que sí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. En otras palabras, el mal estaba decretado y hasta tenía fecha de cumplimiento. Pero en su bendita misericordia, Dios envió a un hombre para prevenir el mal. Él no sabía, mire, Jonás medio sabía algo y por eso no quería ir. Porque al final
Jonás, enojado, le dice al Señor: yo ya sabía que tú eras misericordioso. Porque Dios decidió perdonar aquel lugar, ¿verdad que sí? Porque antes de que llegara el mal, aquel pueblo se puso en ayuno, en silicio, en oración, clamó delante del Señor, y el Señor dijo que se detenga el mal. Aun cuando parezca que una profecía no tuvo cumplimiento, aun cuando parezca que hubo una equivocación en los cielos, que se detenga el mal, porque Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a aquella nación. Entonces, hay males que están decretados a veces, que han sido determinados incluso, que en algún momento se pueden detener, se pueden evitar, se pueden prevenir. Yo no sé cuántos quisieran prevenir el mal para su casa, no sé cuántos quisieran detener lo que ya estaba determinado como destrucción. Yo le quiero decir en esta oportunidad: es posible que hoy nos levantemos guiados por el Espíritu Santo, deteniendo males. Podemos detener el mal. Entonces, si me acompaña al primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, Reina Valera siempre del año 60. Aquí hay un ejemplo, y que está muy relacionado esto con la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y a nosotros también, de un hombre llamado Jabes, que oró de la siguiente manera: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo. Mire la oración de este hombre: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Ahí terminó su oración. Y entonces dice al final: y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora mire, si usted mira detenidamente, la oración de Jabes prácticamente está dividida en 4 cosas. Es decir, él muy específicamente le pidió 4 cosas al Señor. Número 1, le pidió bendición. Número 2, le pidió un ensanchamiento, una expansión. Número 3, le pidió acompañamiento. Y número 4, que es de lo que yo estoy platicando en esta oportunidad, le pidió protección. Pero específicamente él está diciendo al Señor: yo quiero, Señor, que tú me libres del mal, para que el mal no me dañe. En otras versiones dice: para que el mal no me cause dolor. Ahora, lo que a mí me impactó en esta oración es el final, porque no se trata tanto de cuánto nosotros pidamos. Lo que es importante es que al final al Señor le agrade lo que pedimos y nos diga que sea hecho conforme has pedido. Eso es lo que nos interesa. Ahora, lo impresionante es de que él hizo una oración de 4 cosas. Y le dijeron: las 4 te doy. Yo creo que tal vez nosotros, hermanos, si llegamos con 4 necesidades delante del Señor, y por lo menos el Señor nos dice: mira, una de las 4 te voy a conceder, creo que saltamos de alegría, porque decimos: Señor, por lo menos en algo me oíste y me vas a responder. Pero aquel hombre tuvo tal efectividad en su oración, que el Señor le dijo: 100% de lo que has pedido te será concedido. Mire, yo me voy a atrever a decir lo siguiente en base a este versículo: que el mal nunca tocó a Jabes, porque dice que él pidió que el Señor lo librara del mal para que no lo dañara, y el Señor le concedió lo que pidió. Entonces mire, si él pidió que el mal no lo tocara, que no lo dañara, y el Señor se lo concedió, ¿no quiere decir eso que el mal nunca lo dañó? Ahora le voy a dar una pregunta: ¿y usted no quisiera que a usted le pasara lo mismo? Que el mal nunca lo dañe. Eso se pide. Eso no viene por inercia.
Eso no va a venir automáticamente. Eso se tiene que pedir. Y yo le quisiera preguntar, no me va a contestar, porque mi propósito no es ponerlo en evidencia. Si ya leímos que el mismo apóstol Pablo dijo que no sabemos orar como debiéramos. Ya vimos que los apóstoles del Cordero pidieron: enséñanos a orar. Ya vimos que la escritura nos enseña que a veces no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Entonces mire, como estamos aprendiendo a pedir, como estamos aprendiendo a orar, una de las cosas que usted tiene que orar es decirle: Señor, líbrame del mal. Basado en lo que el Señor Jesús enseñó en el Padre Nuestro, diciendo: líbranos del mal. Basándonos en que aquel hombre llamado Jabes le dijo: Señor, líbrame del mal para que no me dañe, para que no me toque, para que no me cause dolor. En otras palabras, mantén, Señor, el mal lejos de mi vida, lejos de mi hogar, lejos de mis hijos, lejos de mis bienes, lejos de todo lo que tengo. Denle un aplauso al Señor. Pareciera difícil, y tal vez para algunos imposible, que el mal no lo toque. Pero mire, por eso aquí necesitamos fe para creer que si nosotros oramos correctamente, vamos a obtener el beneficio de ser librados del mal. Amén. Bueno, pregunta difícil, complicada, si usted quiere, que vendría a ser ahí sí que la pregunta del $1,000,000 en medio de la enseñanza: ¿qué es el mal? Porque ya le dije que hay que pedir: guárdanos, líbranos del mal. Pero entonces tenemos que considerar qué es el mal. Y mire, aquí yo ya me metí a un tema complicado, porque aunque la palabrita mal, y a veces las palabras más pequeñas resultan ser las más grandes al final en cuanto a su concepto y su amplitud. Por ejemplo, la palabra fe, mire cuántas letras tiene: 2, pero no por ser tan pequeña no es importante. Entonces mire, la palabrita está mal, 3 letras tiene, pero contiene muchas cosas. Y para poner tal vez un par de ejemplos, tenemos que considerar que la palabra mal en algún momento está en la escritura en plural, como males. Le voy a poner un ejemplo. Dice la escritura que el amor al dinero, algunas versiones dicen, es la raíz de todos los males. Entonces, si dice todos los males, se refiere que hay muchas clases de mal. Entonces ahí ya tenemos un problema, porque si son muchos males, obviamente en 15 minutos no vamos a explicar cuántos males hay. Ahora, yo también pues considero que ese versículo que tiene que ser explicado, algunas versiones no traducen que el amor al dinero sea la raíz de todos los males, sino que dice que es raíz de muchos males. Y yo estoy más de acuerdo con eso. Le voy a explicar por qué. Porque no puede ser el amor al dinero la raíz de todos los males. Porque para empezar, los males empezaron antes de que fuera creado el dinero. ¿Sí? Es decir, cuando aún no existía el dinero, ya existía el mal. Entonces esos males, si no existía el dinero, no pudo haber sido el dinero el origen de esos males. Es decir, el dinero sí es origen y raíz de muchos males, pero no de todos. Entonces, mire, y tal vez aquí le voy a dar un par de pistas a continuación. Y es de que cuando en la Biblia aparece la palabra mal, esa palabra mal, tanto en el hebreo como en el griego, se deriva de diferentes raíces. Es decir, si nosotros queremos saber cuál es la raíz de los males, tenemos que considerar cuál es el origen en el idioma que fue escrita la palabra, es decir, en el hebreo, el arameo y el griego. Y ahí podemos encontrar las diferentes raíces hebreas y griegas de donde viene la palabra mal. Y entonces conocer los males. Pero mire, yo me voy a enfocar solo en una, por razón del tiempo. Y me voy a enfocar específicamente en la que utiliza Jabes cuando le dice al Señor: líbrame del mal para que no me dañe. ¿A qué se estaba refiriendo Jabes en cuanto a esa petición? Y entonces aquí, si usted quiere anotarlo o investigarlo después, hay una palabra hebrea
que es la palabra Rah, R-A-H. Y si usted la quiere investigar en la concordancia Strong, usted la va a encontrar con el número H7451. Y aquí ahorita, hermano, en lo que tengo, en los minutos que tengo para ir concluyendo, yo le quiero enseñar cómo se puede traducir la palabra Ra. Es decir, la palabra hebrea de donde viene y se traduce la mayor parte de veces en la Biblia la palabra mal. Esta palabra aparece más de 500 veces en la Biblia. Imagínense, no podemos ver los 500 veces, ¿verdad? Pero miren, si usted está notando, o si los hermanos, no sé si lo vayan a poder, bueno, tal vez sí lo pueden poner. Ya vi que son bastante hábiles. Mire pues, la palabra mal de la raíz hebrea Ra se puede traducir adversidad. Se puede traducir aflicción. Aquí ya se va aterrizando un poquito más la idea de qué es lo que estaba pidiendo Jabes. Cuando él le dijo, Señor, líbrame del mal, él estaba diciendo en hebreo, Señor, líbrame del Ra. Y el Ra significa adversidad, significa aflicción, significa agravio, o significa calamidad, significa desgracia, significa infortunio, significa maldad. Y mire, aquí hay dos palabras que me llamaron la atención, porque las que le acabo de dictar ahorita nos hablan de situaciones. Es decir, la adversidad puede ser una situación, un evento, igual que la calamidad, la desgracia, el infortunio, son eventos que pueden venir a nuestra vida en determinado momento. Pero la palabra Ra también se puede traducir maligno, y también se puede traducir destructor. Y aquí ya no está hablando solamente de eventos o situaciones adversas, sino que está hablando de personas, o más que personas, está hablando de entidades espirituales. Es decir, está hablando de potestades que tienen nombre, como el maligno y el destructor. Y entonces aquí la cosa se pone cardíaca, porque entonces lo que está diciendo Jabes es: yo, Señor, no solamente te estoy pidiendo que me libres de situaciones de adversidad o de aflicción, sino que te estoy pidiendo, Señor, que me libres del destructor, que me libres del maligno. Mire, hablando un poquito del destructor. El destructor es un ángel, es una potestad que, valga la redundancia, su oficio es destruir. Y que nosotros lo vemos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto buscando la tierra de la promesa. Que la última plaga que hubo en Egipto fue precisamente la muerte de los primogénitos. Es decir, habían venido ya 9 plagas anteriores, que algunas habían sido derramadas sobre las aguas, otras habían traído destrucción sobre los ganados, otros habían traído destrucción sobre las cosechas, etcétera. Pero la última plaga era la más cardíaca, porque esa buscaba destruir a los primogénitos. Es decir, esa era la destrucción de los hijos primogénitos en las casas. Y entonces la escritura anunciaba que iba a entrar a Egipto un ángel conocido como el destructor, cuyo fin era matar a los hijos primogénitos. Y entonces el Señor le da una instrucción a su pueblo, y es de que al celebrar ellos la Pascua, al matar al cordero que ellos iban a comer, ellos tomaran de la sangre del cordero y la pusieran en los dinteles de las puertas y las ventanas, para que el ángel destructor pudiera ver la sangre del cordero y entonces entender que no le era permitido entrar a esa casa a herir o a matar. Entonces miren, de esa manera el pueblo de Dios que obedeció pudo prevenir el mal, pudo prevenir la destrucción en sus casas. Entonces mire, yo insisto, el mal sí se puede prevenir.
Entonces mire, el mal es el destructor, el mal es el maligno, el mal es la calamidad, el mal es la adversidad, el mal es la desgracia. Pero mire, la lista continúa, porque el mal se puede traducir también castigo, se puede traducir desastre, se puede traducir pecado, se puede traducir perversidad, se puede traducir calumnia, se puede traducir, vamos a ver, aquí vienen personalidades y personas. Por ejemplo, la palabra mal se puede traducir perverso. En otras palabras, él está diciendo: Señor, líbrame del perverso. Se puede traducir inicuo. En otras palabras, líbrame